Creo que estos 2 últimos años que nosotros hemos vivido queda relevante a lo que fue para nuestros, que para en ninguna parte de nuestra existencia ha sido algo tan relevante como lo que vivieron los discípulos en esos 3 días. ¿Se acuerda de lo que fue hace 2 años para nosotros? La oscuridad, la desesperación, el no saber qué sucedía mañana, el si todo se ha terminado. Creo que nadie como nosotros puede sentir exactamente lo que fueron esos 3 días. Nosotros preguntábamos qué es de nuestra familia. ¿Se morirán? ¿Cuántos fallecerán? ¿Cuántos se enfermarán? ¿Dios le interesa lo que nos está pasando? ¿A Dios les importa lo que le está pasando a mi gente? ¿O simplemente no es su problema? Esas preguntas que tú hacías y yo hacía hace 2 años es lo que estos discípulos de Jesús pensaban en estos 3 días. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, la esperanza murió. Y claro, tú y yo no lo terminamos de comprender porque obviamente nosotros lo leímos y sabemos que después de 3 días Cristo resucitó. Pero ellos no lo sabían y es algo que tienes que entender, pensarlo para que entiendas lo que pensaba y sentían estas personas cuando Cristo murió. La esperanza estaba muerta. No había cristianos. Porque no había cristianos. Jesús había dicho que Él estaría con nosotros. Declaró cosas que solo puede declarar un Dios. Y sin embargo, está muerto. Obviamente, una vez muerto, nadie estaba pensando o planeando mantener el sueño vivo o el movimiento avanzando. No, lo único que querían saber es cómo correr, cómo sobrevivir. Cristo está muerto. Y un Mesías no se muere. Un hijo de Dios no se muere. El Salvador de la humanidad no se muere. Por tanto, Él debe decirnos una mentira. Nos dijo una mentira, porque no es posible que sea eso y sea matado. Jesús no era quien había proclamado ser. Y esa es la realidad donde los discípulos están claramente y no saben qué hacer. Ahora, ustedes tienen que entender, y tal vez nos es difícil comprender esto, y espero que pueda explicárselo bien. Los discípulos no creyeron en Jesús por lo que Jesús enseñaba. De hecho, muchas cosas de sus enseñanzas ellos no las entendían. Y algunas de ellas las creían ofensivas. La mayoría de las parábolas no las entendía. No creía debido a que Él había sanado personas. O los milagros que había visto. No. Ellos solo creían por una razón. Estaban convencidos que Jesús era el Mesías. Y el rato que Él muere, estaban convencidos que habían perdido 3 años de su vida por completo. La oscuridad nunca ha sido tan oscura. La claridad parecía que no volviera a amanecer.
Y si tú lo quieres tener claro, acordámonos o pensemos un rato cosas que Jesús enseñó en un momento determinado, que generaron realmente, aparte de que los sacerdotes se resentían por las cosas que decían, pero gente realmente se creyeron ofensivos. Hay, por ejemplo, un ejemplo, o uno de los casos donde Juan cuenta precisamente una de estas cosas. Para llegar allá, ellos están en el mar de Galilea y empieza a enseñar, a enseñar y ve un montón de gente y termina haciendo un milagro con unos poquitos panes y unos poquitos peces. En ese momento la gente está, la multitud está feliz, impresionada. Está listo para declarar a Jesús rey. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un rey? Alimentar a la gente que no tiene que comer. De manera que era convencido. Y después de eso ya Jesús ve que la gente lo quiere nombrar rey. ¿Y qué es lo que hace? Se trepa en un carro y va a decir, hubiera sido complicado. Se mete en un barco para cruzarse al otro lado, al lado sur, para evitar a la gente. Pero su sorpresa es que cuando llega y se desembarca, encuentra más gente que la que estaba del otro lado. Entonces no le quedaba de otra, pues entonces empezó a enseñar. Pero cuando empieza a enseñar, siempre hay alguien. Hay uno que por ahí levantó la mano y dijo, espera, pero tú dices que es el pan de vida. Pero si yo te conozco, yo jugaba contigo. Eso por si acaso es invento, pero no importa. Yo sé quién es tu papá, quién es tu mamá. Sé quiénes son tus hermanos. ¿De qué es esto de que tú eres Mesías? Y a pesar de eso, Cristo sigue enseñando. Y con esto que empieza a declarar, empieza a perder popularidad. Dice así esta parte. Desde entonces, muchos de sus discípulos la volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12. Él empieza a contar que él es el pan de vida, que va a hacer estas cosas y estas otras. Su enseñanza era confusa. Y la gente empezó a irse. La multitud ya no estaba pensando si era rey, lo que querían es decir, este man no es. A correr todo el mundo. Eso es lo que cuando ve a los 12 le dice, oye, ¿y ustedes también son? ¿También ustedes quieren marcharse? Y entonces, Pedro, que era el portavoz, era el adulto de todos, le dice a Dios, pensémoslo mejor, ¿cómo lo pudo haber dicho Pedro de una forma más clara? Él pudo haber dicho, Señor, ¿a quién iremos? Nadie enseña tan bien como tú. Hemos aprendido mucho. Tu contenido es convincente. Y tus habilidades para contar historias no tiene igual. De acuerdo, hoy no fue uno de tus mejores mensajes, este de aquí que la gente se mandó a cambiar. Pero un mensaje mediocre no es razón para que te abandonemos. Hubiera podido decir eso. Pero no, porque el centro no estaba en lo que él enseñaba, sino en qué. Y aquí es lo que responde Pedro. Y dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el representante del Dios vivo. Ahora, usted tiene que entender que esas personas no mueren. El Mesías no muere, el Mesías no es escupido, el Mesías no es golpeado, el Mesías no es crucificado. Eso no puede entender. ¿Qué pasó?
¿Qué es lo que sucedió en este momento? Todo lo que me han dicho no es cierto. Y piénsalo así. Cuando Jesús muere, ¿sabes lo que ha quedado? Piensa, Jesús se fue, ¿qué quedó aquí? Una mamá adolorida, unos pescadores galileos que no sabían qué hacer, unos discípulos que estaban pensando que ellos eran los siguientes. Y si lo pensamos en la cantidad de gente, en lo político que estaba sucediendo en ese momento, ¿qué pasaba? Teníamos una religión corrupta, sacerdotes corruptos, un imperio que los dominaba, eran esclavos. Pilato, el tipo que vivía ahí, el gobernador, odia a los judíos, odia estar aquí. Y ahí Jesús los ha abandonado. En medio de todo esto, solo queda las ganas de llorar. Y por eso es que insisto que casi ninguno como nosotros del siglo XXI estamos, 22. Es año 2022, pero estamos en el 21. ¿Estoy bien? Okay. Nosotros podemos entender lo que es no entender por qué me han abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué si habemos tantos creyentes, por qué estamos como estuvimos hace 2 años? Y en ese momento, en esos instantes en que nada se creía, en donde todo lo que veíamos era desazón, dolor, pena. Y en ese momento, algo ocurrió. Algo ocurrió. Usted tiene que entender, por favor, entiéndalo, que no es que el domingo de mañana o el sábado de la noche, cuando usted quiera contar las horas, no es que los discípulos estaban ahí en la tumba diciendo 10, 9, 8, 7, 6. No, no. Ninguno de ellos esperaba que fuera a renacer. Ellos estaban convencidos que el muerto se iba a quedar muerto. Y así se quedaría para siempre. No tiene cómo nacer de nuevo. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió. Y es tan difícil para nosotros comprender con claridad que nosotros enseñamos lo que Cristo hizo al revés. Y probablemente parte de la culpa es de predicadores como yo, que no le estamos contando el orden de la fórmula de los eventos. Usted tiene que comprender que estos eventos fueron así. Primero, el evento. Cristo resucitó. Después del evento, el movimiento denominado iglesia nació. Y después de eso, la Biblia nació. No es que la Biblia hizo la resurrección. No. La resurrección generó la Biblia. Y por favor, no estoy hablando contra la Biblia, necesito que la Biblia no sirve de nada. No. Pero hemos perdido la lógica. La razón por la que la Biblia se creó 4 siglos después de muerto Cristo es porque había un evento que valía la pena escribirse acerca. No al revés, pues. Nosotros decimos, no, es que la Biblia dice, y la Biblia dice, pare. Y otra vez le digo, yo le pido disculpas. De hecho, yo digo, si usted es esas personas que me está oyendo en su casa o en el carro, donde sea, y está aquí, y usted es de las personas que
ha perdido su fe, déjeme darle una buena noticia. Nuestra fe no depende de la Biblia. Nuestra fe depende de que Cristo resucitó. Y esa es la pregunta, ¿resucitó o no? ¿Hay alguna duda de que Cristo resucitó? Eso es lo que tenemos que hablar. No hablar de que si la Biblia en una parte de un versículo que nadie entiende, si significa esto o significa el otro. No. Es el evento, el movimiento, que es se entiende lo que es el movimiento, no la iglesia, el movimiento de la iglesia. Y de ahí vino la Biblia después de 4 siglos, cuando finalmente, 4 siglos después, empezaron y cogieron las escrituras judías y las juntaron con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan, con los Hechos de los Apóstoles, con las cartas de Pedro, las de Pablo, de Santiago, de Juan, Judas y Apocalipsis. Espero que para usted sea claro, quisiera que para usted sea claro y que se repita esto a su cabeza todas las veces que pueda. La fe cristiana no empezó en Génesis. La fe cristiana empezó no con el nacimiento de Cristo. La fe cristiana no nació con los profetas. La fe cristiana no nació con los milagros. La fe cristiana empezó con la resurrección de Jesús. Y si eso no se da, estamos de más ustedes y yo. Por eso es que, yo lo he dicho hasta el cansancio, el momento más importante cristiana es la Pascua, cuando Cristo volvió. No es la Biblia, no es si eran Adán y Eva o Juan y no sé qué. No, no. Si habían 2 burros o 5 vacas, no. La discusión, y no sé si hay eso, estoy inventándome. Tiene que entender que lo que define el hecho de si usted es creyente o no es creyente es si Cristo resucitó o no. Y se terminó la discusión. Recuerde la fórmula como se hace. 1, resurrección. 2, el movimiento. 3, la Biblia. Todo nace con la resurrección. Y si usted tiene alguna duda que Cristo resucitó, búsqueme. Porque le puedo garantizar que lo he investigado hasta la saciedad y no hay la menor duda en todos los años que lo he estudiado que Cristo no. Él resucitó definitivamente. Entonces, estamos a domingo, o a sábado de noche, como usted quiera decir, que ahí es cuando empieza el domingo. Y no hubo nunca un creyente hasta la resurrección. No es que ahí estaban los creyentes esperando. No, ¿creyendo qué? Como les dije, nadie estaba contando. Todo el mundo se sorprendió completamente de lo que había sucedido. Ahora, ¿qué descubro yo? ¿Qué veo yo? Veo que la gente siempre, y otra vez repito porque es como lo hemos enseñado, y no es que la Biblia dice de la resurrección. Lo que pasa es que la Biblia no es la prueba. La resurrección es la prueba. Entonces mucha gente me dice, espérate, Andrés, pero es que espérate un ratito. Por la Biblia, ¿qué sabemos acerca de la resurrección? Y yo le tengo que decir, no es verdad que yo porque tengo la Biblia, es que sabemos acerca de la resurrección. No. Recuerde otra vez, la Biblia no es que alguien escribió o testificó. La Biblia es una cosa que se unió 4 siglos después. Así que, ¿cómo sabemos que existió la resurrección? ¿Cómo sabemos acerca de la resurrección? ¿A causa de qué lo conocemos? Usted lo conoce porque una persona llamada Mateo testificó por un tiempo y después decidió escribir al respecto. Mateo había sido un cobrador de impuestos y había terminado siguiendo a Jesucristo hasta que lo mataron.
Marcos, lo hemos hablado hasta la saciedad. ¿Qué es Marcos? Era discípulo de Pedro. Y Pedro le contó una y otra vez lo que había sucedido. ¿Quién más? Lucas, que dice que había preparado como historiador, había visto todo, había escogido todo lo que había sucedido y lo había puesto en la historia. Juan, que había sido su discípulo. Pedro, que lo hemos visto por 7, 8 semanas. Santiago, que es el que a mí más me gusta, porque era el hermano de Jesús. Y siempre le repito cada vez que puedo lo mismo. ¿Qué tiene que hacer tu hermano para demostrar que tú eres el Mesías? Si tú ya lo viste hacer toda la locura que hizo, vas a decir que es el Mesías. Sin embargo, Santiago lo siguió hasta su muerte y que lo asesinaron. ¿Cómo puede una persona como esa creer que la resurrección no era verdad? Y obviamente Pablo. Ellos escribieron, el hecho que hagan la Biblia, eso es después. Ellos empezaron a hablar desde el principio. Imagínate tú, por ejemplo, Pedro iba y está creciendo, está predicando, iba a toda ciudad y toda aldea y todo el mundo lo veía y le decía, Pedro, cuéntame otra vez la historia de la resurrección. ¿Usted cree que le preguntaban otra cosa? Todo lo que querían saber es la resurrección. ¿Por qué? Porque es el centro nuestro. Y pensando, Pedro lo contaba una y otra vez hasta que finalmente, aparentemente ha terminado en Roma, en la Roma de Nerón, y sabe que ahí termina su vida. Y decide, por sitio definitivo, contar la historia de Jesús. Y Mateo está copiando todo lo que está sucediendo, porque sabe que es la última vez que Pedro dará la historia que ha dado sin número veces en todas partes del mundo. Y así empieza la narración. Y dice, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, y que también esperaba el reino de Dios, Él también pensaba que no había sucedido. Nadie creyó que Jesús iba a resucitar. Se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces usted sabe que ahí Pilato se sorprende porque había muerto bastante rápido porque no sabía la paliza que le metieron, ¿no? De que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si había muerto, que había muerto, y una vez que le informaron por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Imagínense, José y Nicodemo están descendiendo a Jesús, al hombre que ellos pensaron que era el Mesías, al hombre que él pensaba que era el Hijo de Dios en cuerpo humano, y lo está enterrando. Y dice, entonces Jesús bajó el cuerpo, lo envió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en una. Entonces dice, José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, lo puso, en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. ¿Y ahí qué pasó? Cuando finalmente pusieron la roca, ¿qué sucedió? Todo el mundo se fue a su casa, pues. No había nada que hacer. El show había terminado. Toda esta idea, este sueño tan hermoso de que habían visto al Mesías en cuerpo humano, se había caído y había sido derrotado por completo. Pasan los 3 días y las que llamamos 3 Marías, por si acaso tienen 3 estrellas, se llaman por ellas 3, si no sabían. Estas 3 mujeres, cuando pasa el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué iban a hacer eso? ¿Por qué lo iban a ungir? Porque Cristo estaba muerto. Por eso lo van a ungir. No se unge a los vivos. Jesús estaba muerto.
Muy de mañana, dice, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban decidiéndose unas a otras. ¿Quién nos quitará la piedra en la entrada del sepulcro? ¿Cómo vamos a agarrar entre 3 mujeres y vamos a mover esta cosa grandísima? Necesitamos ayuda. Pero cuando llegan, se dan cuenta que está abierto. Y dice, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Ahora, tal vez yo como tengo otro trabajo que ser sepulturero, tal vez yo lo hubiera hecho, pero creo que algunos, hay que ser muy valiente para hacer lo que estas mujeres hizo. Esto es lo que hicieron, dice, al entrar en el sepulcro, no sé si todos lo hubieran hecho, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron, obviamente. ¿Y qué les dice el joven? Le dice, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero les dice, vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. Acuérdense que Pedro había 3 veces negado a Cristo. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dije. Juan, el otro discípulo, cuenta en su evangelio que cuando estas mujeres fueron a contarles a ellos salieron corriendo para ver si era cierto. Y que llegaron los dos y el joven que era el más rápido llegó primero pero no quiso entrar. Y Pedro entró de una. Y se dieron cuenta que esto pasaba y les dicen a caminar a Galilea. Y nos vamos a donde empezó esto. A esto de aquí. Hemos salido de Judea y nos hemos ido de vuelta a Galilea. ¿Se acuerda de esta parte? De la que hemos hablado todas estas 7 semanas. Esa parte donde Jesús había vivido. Toda esa parte. Dicen que ese día estaban en la playa. No lo puedo probar, pero me parecería que es el mismo día donde empezó el primer milagro. Se acercan a ellos y desayunan con sus discípulos. ¿Y sabe qué? En esos momentos es cuando tú tienes que entender que si Pedro estuviera aquí con nosotros, Pedro te diría, tienes que entender que toda la fe que tienes, todo lo que has sido una persona que has ayudado a otras personas, todo lo que has hecho para conocer más de Dios, todo lo que has hecho para acercarte a Dios, tienes que entender que tu esperanza no es en vano. Porque aunque pareció probablemente para los años suyos, como pasó para mis días, que no hay esperanza, que no había nada, que esto se va a terminar. Pedro nos dice con claridad, tu esperanza no es vano. Porque aún en los momentos más oscuros de tu vida, en los momentos que estuviste convencido que no había más, en ese instante, en ese segundo, cuando tú estabas decidido a irte y no volver más, algo ocurrió. Algo ocurrió. Y ahí diría Pedro, ese es el tiempo, ese es el día, ese es el momento. Cuando yo me vi con Jesús en la playa y cuando lo vi, finalmente pude entender, finalmente comprendí, finalmente volví a ver las palabras que había escuchado cuando vi a Jesús por primera vez, cuando el que era en ese momento mi líder, Juan el Bautista, le dijo a Jesús, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Ahora sí, por favor, es momento. Y no lo entendí en ese momento. Lo entendí cuando vi a mi Dios resucitado, cocinando para nosotros. Y ese día comprendí que tengo que arrepentirme. Es decir, cambiar la forma como pienso, cambiar lo que creo y creer. Porque déjame garantizarte
que esto que Cristo hizo es buena. Y un día como hoy, cuando nos vemos los domingos, normalmente a las 6 de la tarde, es cuando entendemos que nosotros, ecuatorianos del siglo XXI, podemos entender finalmente que hay esperanza. Porque si hay algo definitivo en tu vida y en la mía, es que Jesús resucitó.